Buenas tardes, profesor y compañeros. Yo les voy a hablar específicamente sobre el riesgo financiero. ¿Qué es el riesgo financiero? El riesgo financiero puede entenderse como la probabilidad de tener un resultado negativo e inesperado debido a los movimientos del mercado. Bueno, Identificar las amenazas a tiempo es lo primero que debe realizar un gestor de riesgos para conocer a fondo los factores que podrían llevar a la empresa a tener millonarias pérdidas, lo que será determinante en la forma de decisiones. Entonces, en lo que les acabo de decir, los gestores de riesgos financieros de verdad que tienen un papel muy importante, ya que ellos deben analizar los riesgos para, para mitigarlos a tiempo. Además, además también para no dejar como un sinsabor a la organización, a los inversionistas o incluso a los clientes, eh, ya que es como de gran importancia para tomar las decisiones y no tomarlas a ciegas. Digamos que es como principal o fundamental como anticiparnos al futuro, pues no quiero decir con eso que anticiparnos o predecirlos, pues predecirlo como tal, pero sí tener como un análisis, una información y conocer las posibles amenazas para acercarnos a como a lo que puede ocurrir y a partir de eso diseñar una estrategia asertiva. Bueno, esa es la primera estrategia, como que conocer los riesgos. Y la otra estrategia, para mitigarlos es planear la inversión que equilibren las acciones de alta peligrosidad con las de bajo riesgo. Asimismo, si se conocen las amenazas, se pueden adquirir una póliza de seguros y minimizar las pérdidas frente a un eventual evento. Entonces sabemos que si vamos a conocer como estas pérdidas o este riesgo, sabemos que podemos tener como varias alternativas y planear un plan estratégico. Bueno, esto es un dato muy importante. Los riesgos financieros aumentan cuando hay endeudamiento elevado, variaciones de cambio en las tasas de intereses, una administración inadecuada, inversiones con alto grado de inseguridad y también pues la falta de información para tomar las decisiones. Bueno, Identificar las amenazas es fundamental, pero también hay que saber qué hacer en caso de que ocurra un imprevisto. A veces no se reconocen a tiempo los riesgos que pueden haber o se escapan algunos detalles que puede pasar y por eso el gestor de riesgos, que les decía ahora que cumple un papel muy importante, eh, y muy delicado, debe estar preparado para que en ese caso que suceda se tenga una planeación adecuada y se evite una quiebra. Si no se tiene la planeación, digamos que sepa qué hacer en caso de que hay algún detalle se me escapó, bueno, qué puedo hacer, que esté enterado como del tema, que lo haya estudiado y bueno, toda la cosa. Bueno, en un ladito del mapa les coloqué un plan de estrategia que me encontré que, que puede tener, pues no el plan de estrategia como tal, pero como las características que puede tener el plan de estrategia. Uno es la estructura de medidas de retorno, la otra es la planeación de las operaciones de trading, la otra es la integración de la gestión de riesgos con los objetivos del negocio, otro es el desarrollo de informes, políticas y procedimientos para abordar en cada tipo de riesgo, capacidad de definir el apetito y la tolerancia al riesgo de la organización y gestión y optimización del capital. Mira que acá nos decía eh, desarrollo de informes, políticas y procedimiento para abordar cada tipo de riesgo. Les voy a hablar de los tipos de riesgo. Existen principalmente 4 tipos de riesgos financieros, que como lo pueden ver acá son riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de liquidez o riesgo operacional. Bueno, el riesgo de mercado. El riesgo de mercado se origina en gran parte por las incertidumbres económicas, lo cual puede impactar en el rendimiento de todas las empresas y no de una sola en particular. Bueno, la variación en los precios de los activos, de los pasivos y de los derivados forman como parte de esa fuente de riesgos de la del mercado. Por ejemplo, este es el riesgo al que se expone una empresa que importa sus insumos pagando $1 para luego vender el producto por la moneda local.
En caso de que ésta se devalúe, esa compañía podría sufrir pérdidas que le impedirían cumplir con sus obligaciones financieras. Bueno, está el riesgo de crédito. El riesgo de crédito es una manera de determinar la capacidad que tiene un deudor de cumplir con sus obligaciones de pago. Existen dos clases de riesgo de crédito, el minorista y el mayorista. El minorista alude al riesgo que se produce a financiar personas y pequeñas empresas, ya sea a través de hipotecas, tarjetas o cualquier otra forma de crédito. Y el mayorista se origina por las propias inversiones que hace la organización, ya sean ventas de activos financieros, función o adquisición de empresas. Bueno, el riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez consiste en la posibilidad de que una empresa no consiga cumplir con sus compromisos. Bueno, una compañía puede tener una cantidad significativa de patrimonio, pero al mismo tiempo puede tener un alto riesgo de liquidez. Eso se debe a que no puede convertir ese activo en dinero para subsanar sus gastos a corto plazo. Por ejemplo, los bienes raíces o los bonos. Son activos que pueden tardar mucho tiempo en transformarse en dinero, pero por eso es como que es necesario que cada empresa verifique si tiene activos circulantes para saldar los compromisos a corto plazo. Y por último, el riesgo operacional. Estos riesgos suceden por la falta de controles internos dentro de la empresa, fallas tecnológicas, mala administración, errores humanos o falta de capacitación de los empleados. Bueno, las consecuencias de este riesgo casi siempre desembocan en una pérdida financiera para la compañía. El riesgo operacional es uno de los más difíciles de medir objetivamente. Para poder calcular de manera precisa, la empresa debió haber creado como un histórico de los fallos de esta clase y reconocer el posible conexión entre ellos. Entonces, ya aquí vemos que el riesgo operacional es uno de los más difíciles como de medir, de analizar. Esos riesgos pueden evitarse si se considera que un riesgo específico puede desencadenar otros tantos. Una máquina que se quiebra, por ejemplo, no implica solamente un gasto para repararla, también provoca pérdidas por haber interrumpido la producción, lo cual puede llevar a un atraso en las entregas del producto e incluso afectar la reputación de la empresa. Entonces, en conclusión de estos tipos de riesgos, los riesgos financieros son diferentes para cada empresa, según las actividades que cada empresa realice. Sin embargo, sabemos que es fundamental que los riesgos potenciales se identifiquen y se evalúe su impacto. Por eso hay que darle gran importancia a estos riesgos, por eso hay que prestarles atención y como les decía, hay como un papel que es el de, se me fue la palabra, del gestor de riesgos financieros, que cumple un papel muy importante. Digamos que es uno de los más importantes porque, bueno, debe analizar cuáles van a ser las pérdidas, las ganancias, qué riesgos puede tener y bueno, y lo más importante, hacer un plan de acción para estos riesgos. Entonces, sí, esos son los riesgos financieros.